Buenos días, tardes o noches, que tengan un lindo día. Hoy les traigo el quinto capítulo de esta historia que se nombra Un nuevo lugar para quedarse. Los créditos de la historia no son míos, los créditos a sus respectivos autores. Dejaré los links en la descripción. Sin más relleno, es hora de empezar. Un nuevo lugar para quedarse. Capítulo 5. La mente sospechosa de Severus Snape. Severus se despertó de golpe al oír que se abría una puerta al final del pasillo. Sabía que era el chico Potter. Como un reloj, se duchaba 5 minutos, se vestía y bajaba las escaleras. El chico no tenía alarma, así que ¿cómo se las arreglaba para levantarse? Severus se estremeció al recordar por qué siempre se levantaba. La amenaza de palizas que pesaba sobre él. Hacía exactamente una semana que había empezado el verano, desde que Potter había llegado a su mansión. Algo le pasaba al chico. Lo sabía y ya no podía ignorarlo. Algo en la actitud sumisa del chico le molestaba. Simplemente no era natural. El chico que conocía lo fulminaba con la mirada, gruñía, le contestaba mal y se quejaba de lo mal que lo trataban. Estaba más seguro que nunca de que no podía ser solo Voldemort quien lo molestaba, o eso habría sucedido en su primer año, cuando se topó por primera vez con el monstruo con cara de serpiente. Se levantó y se duchó, tomándose más tiempo que el chico. Una vez vestido, llegó a tiempo para desayunar y se sentó. Una vez más, el chico estaba de pie junto a la puerta como un idiota, y así permaneció hasta que le dijo que se sentara. Lo observó durante el desayuno y se preguntó en silencio sobre él. «Potter, ¿te gustaría ver a tu familia hoy?», preguntó Severus, observándolo atentamente. Su preocupación por el chico aumentó rápidamente al ver su palidez. ¿Por qué demonios había actuado así? Parecía a punto de vomitar. «No, gracias, señor», Harry rechazó su oferta, con voz ronca y débil. «¿Hay alguien a quien quieras ver? ¿Qué tal ese chucho que tienes como padrino?», preguntó Severus. Le daba igual lo que dijera Dumbledore, el chico necesitaba a alguien. Eso era obvio. No iba a consentir al chico, así que eso le dejaba la tarea a otro. Había que reflexionar sobre su reacción ante la idea de ver a su familia. «No, señor», dijo Harry. ¿Cómo podía decirle a Snape que a nadie le importaba? No podía. Nunca dejaría de oírlo. Snape se pondría insoportable. Le daría algo que usar en su contra en clase con sus Slytherins. No tenía ni idea de que Snape ya sospechaba de sus reacciones hacia su familia. Harry creía haberlo disimulado bastante bien, pero la brusquedad de las preguntas lo había dejado conmocionado. No podía dejar que Snape supiera de su tío. Se estremeció al pensar que ambos se aliaran contra él. Ambos lo odiaban más que nadie, salvo Voldemort, tal vez. ¿Por qué todos tenían que odiarlo? Era tan desagradable. Deseaba que sus padres estuvieran allí más que nunca. Muy bien, suspiró Severus, agitado. Si el chico quería estar deprimido, que así fuera. Si estaba allí, suponía que tendría la oportunidad de observarlo. Algo pasaba, pero no iba a preocuparse por ello. Harry no dijo nada. La presión sobre el tenedor le enrojecía la mano mientras comía, intentando no mostrar alivio. Estaba bien. Estaba a salvo, bueno, al menos de Vernon Dursley. Sabía cuánto daño podía causar Vernon en un solo día. Si entonces tenía que volver allí y hacer tantas tareas, Snape se enteraría. No podría hacerlas lo mejor posible, no con todas las llagas que tendría. Tragando saliva con dificultad, no pudo comer ni la mitad del desayuno que solía. El estómago le estaba haciendo estragos en el estómago. «Puedes hacer lo que quieras hoy», dijo Severus abruptamente. Tal vez sin algo que lo distrajera, finalmente descubriría qué le pasaba al chico. «¿Qué?», preguntó Harry con los ojos abiertos. ¿No tenía nada que hacer? ¿Qué se suponía que debía hacer con esa información? ¿Quedarse en su habitación, sin molestar, como quería Vernon? Suponía que sí. ¿Tengo que repetirme, Potter?». Severus frunció el ceño, mirando fijamente al adolescente y dándole una mirada muy significativa. «No, señor», dijo Harry rápidamente. Bueno, parecía que no tendría nada que hacer hoy. Quizás le permitieran leer más libros. A Snape parecía gustarle. Le había dado muchos libros la semana pasada, y eran buenos. «Bien», dijo Severus, considerando si devolverle o no la escoba a Potter. Solo sería por un día. No quería que el chico diera vueltas por su mansión con la escoba todo el verano. El ruido sería ensordecedor y lo volvería loco. No estaba acostumbrado a tener adolescentes en casa ni a interrumpir sus veranos. No lo ocultaba, no le apetecía tenerlos, por eso nunca los había tenido. Todo lo que poseía pasaría algún día a su ahijado. No tenía a nadie más a quien legarle sus cosas.
Hizo testamento en cuanto nació Draco. No quería arriesgarse a que su herencia fuera a pagar a los bufones del ministerio. Pero tal como iba Lucius Malfoy, gastando y regalando dinero, no le quedaría nada que heredar cuando su padre muriera, así que era algo bueno, la verdad. Una hora después, Severus supo que el chico estaba en su habitación, las protecciones se lo indicaban. Con un suspiro, entró en su habitación y cogió la escoba. Era obvio que Potter no iba a hacer nada sin que se lo dijeran. ¿Cómo iba a conseguir respuestas de un chico que apenas hablaba? No iba a invitar a nadie a su casa para apaciguarlo. Maldita sea, quizá debería hablar con Dumbledore. Él sabría qué hacer. Quizás se encargaría del chico de encima y buscaría a alguien más que se ocupara de él. Alguien más que apreciara al mocoso y pudiera averiguar qué le pasaba. Sin embargo, la idea de que alguien más pudiera ayudar a Potter lo ponía de los nervios. Juró en silencio mientras se dirigía a la habitación de Potter y tocó. Solo una vez que obtuvo el silencioso permiso para entrar, entró en la habitación temporal del niño. ¿Qué estás haciendo exactamente, Potter?, preguntó Severus con exigencia. Leyendo, señor, dijo Harry, con el rostro demacrado, como si le doliera mucho ser amable con Severus. Mira, no te alejes más de 4,5 metros del suelo ni abandones el terreno. Las protecciones tienen un alcance limitado. Si vas más allá de lo que te he aconsejado, lo sabré y te arrepentirás, dijo Severus, entregándole la escoba. Sí, profesor Snape, dijo Harry, con los ojos más abiertos que los de Dobby en un mal día. Severus frunció los labios con disgusto. Odiaba a un Potter respetuoso. Pero, por otro lado, le gustaba porque le recordaba a Billy. Gruñendo, se dirigió a su habitación. Odiaba esto, las contradicciones, y maldita sea, odiaba al chico por confundirlo. Quizás podría usar Veritaserum con él. Así podría obtener sus respuestas, tal vez desmemorizarlo después, y nunca lo sabría. Por mucho que le gustara la idea, no era bueno con los encantamientos. Esa había sido la especialidad de Lily. Maldita sea, al pensar en ella de nuevo, Severus respiró hondo, furioso consigo mismo. No podría desmemorizarlo bien, y Dumbledore lo mataría. Mientras preparaba pociones, notó en silencio que Potter tardaba casi 1 hora en salir de su habitación. Ahora podía sentir el zumbido de las barreras mientras Potter volaba en su escoba. Sorprendentemente, no se acercó al borde de las barreras. Terminando otra tanda para Pomfrey, las apartó. Estaba a punto de salir de las mazmorras cuando las protecciones le alertaron de que alguien estaba llamando a su mansión por la Red Flue. Refunfuñando, se dirigió a su sala de estar, la única chimenea conectada a la Red Flue. Supuso que era Dumbledore, que quería que fuera a Hogwarts después de salir de la reunión de la Orden. En cambio, encontró a Lucius Malfoy en la chimenea. Controlando sus facciones, cerró la puerta por si acaso Potter pasaba. Lucius, dijo Severus con suavidad, frunciendo ligeramente el ceño. ¿Podrías llevar a Draco mañana? Narcisa y yo queremos salir por nuestro aniversario, preguntó Lucius, sin exhibir el aire exigente que solía mostrar. Sabía que no debía exigirle a Severus si quería salirse con la suya, y Severus tuvo que reprimir una sonrisa burlona ante eso. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Severus, sintiendo el miedo acumulándose en su estómago. Algún día, dijo Lucius rápidamente, planeo llevar a Narcisa a París. Supongo que sí, asintió Severus a regañadientes. Si no aceptaba al chico, Lucius le haría la vida imposible, o lo intentaría. Solo tendría que asegurarse de que Draco hiciera un juramento inquebrantable al llegar y no revelar jamás la presencia de Potter. Iba a tener que inventar alguna historia para convencer a Draco. Al menos no podría decírselo a su padre ni a Voldemort, y eso era todo lo que le importaba. Quizás si Draco se daba cuenta de qué bando estaba realmente, tendría la oportunidad de convencer a su ahijado de cambiar de bando. Gracias, dijo Lucius. Lo dejaré mañana por la mañana. Volveremos por la noche. Solo díganle que vuelva por la Red Flue antes de acostarse. Los elfos domésticos pueden cuidarlo hasta que regresemos con el traslador. Muy bien, dijo Severus secamente. Lucius, teniendo lo que quería, desapareció rápidamente del fuego antes de que Severus pudiera cambiar de opinión. Con un gruñido gutural, cogió unos polvos Flue y llamó a Dumbledore. Albus Dumbledore, despacho del director de Hogwarts. Gritó entre las llamas. Ah, Severus, ¿puedo ayudarte?, preguntó Dumbledore desde detrás de una montaña de papeles. Lucius quiere que mi ahijado venga a pasar el día. ¿Qué se supone que haga con Potter?, preguntó Severus. En otras palabras, quería decir, sacar a Potter de mi casa para no tener que aguantar a 2 adolescentes.
Estoy seguro de que Harry estará encantado de tener a alguien de su edad con quien jugar durante unas horas, le dijo Dumbledore jovialmente. Severus resopló ante el mal gusto de Dumbledore para las bromas. Se odian, Albus. Por favor, encuéntrale un lugar donde pasar el día. Envíalo a Grimmauld Place a ver a ese chucho suyo. Sabes tan bien como yo que Sirius no lo dejará salir si logra meterlo ahí. Dijo Dumbledore exasperado. No me importa, se quejó Severus, solo medio sinceramente. Lo siento, Severus, está ahí por una razón. No podemos moverlo, dijo Dumbledore con voz implacable. Realmente no le importaba el problema de Severus, solo mantener a Harry Potter a salvo de los mortífagos. Bien. Gruñó Severus furioso, retirando la cabeza antes de que Dumbledore pudiera volver a abrir la boca. ¿Qué iba a hacer? No podía permitir que Potter se quedara en su habitación todo el día. No sería justo. Sin embargo, no quería que Draco supiera que había alguien más allí. Severus no podía evitar pensar que la vida era injusta. Tendría que amenazar a ambos chicos con consecuencias nefastas si se miraban fijamente. Con ambos chicos, también se refería a Potter. Sin duda él empezaba todas las peleas. Su ahijado tenía más sentido común que el de provocarlas. Demasiado pronto para su gusto, era la hora de cenar, y el día se acercaba a su fin. Draco Malfoy llegaría mañana por la mañana, a primera hora, sin duda. Como de costumbre, Potter, puntual como un reloj, estaba sentado a la mesa. No sabía que el chico fuera tan puntual. Había olvidado su búsqueda de respuestas sobre Potter. Estaba demasiado agitado como para pensar en eso ahora mismo. Así que tanto el profesor como el alumno comieron en silencio, Severus preguntándose por qué su vida era tan complicada, y Harry preguntándose cuándo ocurriría lo contrario. Señor Potter, Draco Malfoy vendrán mañana, ya que sus padres están ocupados, dijo Severus con suavidad. Harry no reaccionó por fuera, pero sintió un nudo en la garganta. Bueno, su humillación era total. Draco Malfoy, precisamente, iba a verlo esforzándose como un elfo doméstico. No es que le importara el trabajo manual, lo distraía, sino que Malfoy lo berría. Sin duda, todos en Hogwarts lo sabrían a su regreso, y lo acosarían sin piedad todo el año. Pero Harry no pudo evitar pensar que, al menos, no iba a ver a un Muggle dándole una paliza, ni a verlo esforzándose por su propia familia. Si tuviera que elegir con quién lo berría Malfoy, elegiría a Snape. Sí, señor, dijo finalmente Harry, con rostro neutral. Espero que ambos se comporten bien mientras estén bajo mi techo, o sufrirán las consecuencias de su locura, advirtió Severus, con más dureza de la que pretendía. Ni siquiera miraba al chico, así que no se percató del estremecimiento apenas disimulado ante las duras palabras. Sí, señor, dijo Harry. Sabía, en el fondo de su corazón, que mañana recibiría algún castigo. Así que, con gran dificultad, empezó a cenar, comiéndose absolutamente todo lo que había en el plato, por si acaso no comía nada al día siguiente. Por desgracia, su estómago se había acostumbrado de nuevo a 3 buenas comidas al día. Esa fue probablemente la peor parte del verano para él, la falta de comida después de tanta comida increíble durante el curso escolar. Las palizas a las que estaba acostumbrado, su tolerancia al dolor era muy alta, aunque no del todo. Se estremeció por dentro al recordar una vez más el Cruciatus que Voldemort le había lanzado. Había sido una tortura que le había quitado los nervios, algo que no quería volver a sentir en su vida. Voldemort era un cabrón enfermo por usar ese hechizo. Nunca debería haber sido creado. Bien, dijo Severus, apurando el resto de su café y dirigiéndose a su sala. Intentaba preparar una versión aún mejor de la poción matalobos. Esperaba algún día que el lobo se transformara en animago, para que los licántropos no tuvieran que aguantar la transformación durante la luna llena. Quería hacerlo antes de que Voldemort comenzara la siguiente guerra, para que los lobos no se unieran al bando del bastardo. Greyback era un sádico hijo de puta, y con gusto le vertería la poción por la garganta para impedirle transformarse. Se estremeció al recordar cómo el bastardo había infectado a niños muggles durante la última guerra. Los niños muggles nunca sobrevivían a la primera transformación. Era demasiado doloroso y no había magia que los ayudara. De hecho, nunca sobrevivieron al primer mes. Tras la guerra, Severus tuvo la misericordia de 2 niños, que murieron sin dolor con una poción que los sumió en un sueño profundo, para no despertar jamás. No había dormido bien durante meses después de hacer y ver eso. Sus rostros constantemente atormentaban el poco sueño que lograba conseguir. Harry subió las escaleras y fue a su habitación. Una vez dentro, se subió a la cama con el libro de encantamientos avanzados. Aún no había encontrado el hechizo que le haría la ropa más pequeña.
Le decepcionó no encontrarlo, pero no le sorprendió demasiado. Esperaba encontrarlo para finales de verano. La cuerda le irritaba la piel y la enrojecía, pues tenía que atarla con tanta fuerza alrededor del abdomen. Luego, la mitad de la tela quedó sin usar a los lados, como si su primo fuera un desaliñado gordo. Harry estaba decidido a mantenerse alejado de Draco Malfoy. No quería arriesgarse a la ira de su profesor de pociones. Sabía que Snape siempre estaría del lado de su ahijado, pasara lo que pasara, incluso si lo veía pasar delante de sus ojos. Incluso si tenía que quedarse en su habitación para alejarse del rubio, que así fuera. Así era como debía ser, en realidad, una familia confiando en la palabra de uno de los suyos en lugar de la de alguien que no les gustaba. Harry no se hacía ilusiones de que Snape lo apreciara. Sabía que su profesor lo odiaba y siempre lo odiaría. Nada que pudiera hacer podría cambiar la opinión que su profesor tenía de él. Después de todo, lo había intentado muchas veces, básicamente haciendo lo mejor que podía en pociones cuando podía, a pesar de los ingredientes voladores que se alojaban en sus pociones. Lo único decente que Snape le había dicho en los 4 años que Harry llevaba conociéndolo fue felicitarlo por sus deberes de verano. No tardó mucho en meterse en la cama, y menos aún en despertarse muerto de miedo y negándose a dormir. Cedric Diggory había tenido los ojos rojos en esta pesadilla, antes de transformarse en sus padres y culparlo aún más. Las 3 personas que coreaban que era un asesino lo asustaron más de lo que creía posible. «Hola, tío Seth», dijo Draco con una sonrisa. Como siempre, el chico rubio estaba impecable, incluso recién salido del fuego. Severus puso los ojos en blanco al oír el título, pero no hizo más comentarios. «Siéntate», dijo Severus suavemente. Draco hizo lo que le ordenaron, confundido. Claro, Severus no era del tipo cariñoso, pero normalmente no le decía que se sentara tan severamente. «Harry Potter está aquí esta semana, sin duda, es la forma en que Dumbledore me pone a prueba», declaró Severus, con un tic en el ojo que indicaba lo incómodo que se sentía al compartir esto con su ahijado. Ni siquiera demostró que mentía, una buena cualidad para un espía. No era de extrañar que Severus hubiera podido espiar durante tanto tiempo. «Potter», se burló Draco, disgustado. «No te metas en su camino, Draco. Lo digo en serio», dijo Severus, con sus ojos de onix penetrando en los de Draco, exigiendo que su ahijado hiciera lo que le decía. «O volverás a casa con los elfos domésticos y haré que se lo digan a tu padre». «Por supuesto, señor», dijo Draco, palideciendo ligeramente. Sabía que Severus cumplía sus promesas. «Bien», dijo Severus, relajándose. «Bueno, les había dicho a ambos que, si comenzaban algo, que Dios los ayudara». Esperaba que los chicos de 14 años se dejaran llevar por su ira y no lo desobedecieran. Sin embargo, ambos eran muy mimados y consentidos. Era imposible que se despidieran. Si hacían algo, ambos estarían fregando las mazmorras. Era muy honesto y haría que se arrepintieran si empezaban a pelear. Solo le pidió a Potter que retirara ciertos ingredientes de su jardín de hierbas, los que serían útiles en su poción experimental para el acónito mejorado, y luego que limpiara todo lo demás, al menos eso lo mantendría ocupado. Justo entonces, ocurrió lo peor que podía pasar. Su marca ardió con fuerza. Estaba siendo convocado por Voldemort. Unos ojos azul hielo observaron a su padrino marcharse, antes de que un brillo malicioso los iluminara. Empezó a recorrer la mansión buscando a Potter, y cuando lo encontró 20 minutos después, una sonrisa maliciosa se dibujó en su rostro. Allí estaba Potter, recogiendo hierbas del jardín, sin duda por orden de su padrino. Quizás debería pedir quedarse más tiempo. Le gustaría que Potter se calmara un poco. Sin duda, eso era precisamente lo que su padrino estaba haciendo. «Vaya, Potter, nunca pensé que llegaría el día en que te sentaras donde debías estar, en el barro», dijo Draco con desprecio, lanzándole a Potter una de las miradas más feroces que pudo. No le hacía gracia que Potter siguiera trabajando sin siquiera mirarlo. No estaba acostumbrado a que lo ignoraran. «Mírame», gruñó Draco furioso, sacando su varita. Se sorprendió cuando Potter todavía se negaba a mirar o incluso a sacar su propia varita. Harry sabía que esto solo podía acabar mal, así que, por su propio bien y defensa, siguió ignorando al rubio. No tenía varita propia y no tenía forma de defenderse del irritado chico. Esperaba que Malfoy se acobardara, al no tener la suya. Seguramente el rubio no atacaría a un oponente desarmado, a quien engañaba. Al muy idiota le encantaría. «Lo usaré, Potter. Aprendí un hechizo nuevo que creo que te gustará», dijo Draco con desdén, dominado por la ira, ya que Potter seguía negándose a mirarlo. Incluso en el colegio, el chico más pequeño solía plantarle cara, incluso mirarlo.
Ahora mismo era aún más insultante que Potter estuviera allí sentado, sin morder el anzuelo ni siquiera sacar su varita. Draco se puso rojo y gritó el nuevo hechizo que le había enseñado su padre. Carnificina. Palideció drásticamente al ver los efectos del hechizo de primera mano. Su padre le había mostrado el hechizo, pero no lo que hacía. Estaba demasiado conmocionado para moverse, reaccionar o incluso bajar la varita mientras Potter convulsionaba, retorciéndose en el suelo, gritando de dolor. Finalmente, Potter vomitó y Draco se apartó, liberando finalmente el hechizo. Echando una última mirada a Potter, quien para entonces había caído inconsciente, huyó, esperando que Potter se levantara solo y no se lo dijera a nadie. Con todo el cuerpo temblando, fue a la sala de estar, con náuseas. Solo pretendía causarle un poco de dolor, o electrocutarlo con ese hechizo, no hacer eso. Su padrino iba a matarlo. Se preguntó en silencio si el ministerio lo sabía. Todavía era un mago menor de edad. Si lo sabían, significaba que también sabían qué tipo de magia había usado, aunque aún no comprendía del todo la importancia de lo que había hecho. El hechizo que había usado era un equivalente a la maldición Cruciatus, prohibida e ilegal de usar. Te garantizaba una sentencia de cadena perpetua en Azkaban. Severus se apareció en la habitación. Era repugnante y destartalada, muy descuidada. No es que a Voldemort le importara. Vio al repugnante monstruo sentado en un trono. Se veía un poco mejor, pero no mucho. Le sorprendió que el hombre ya tuviera suficiente magia para invocarlos. Severus, ¿dónde tiene Dumbledore a Potter? Siseó Voldemort enojado. ¿Mi señor? Preguntó Severus, frunciendo el ceño en forzada confusión y mezclándolo con magia mental para que Voldemort pensara que realmente estaba confundido. No ha vuelto a casa con sus inútiles parientes mugles, siseó Voldemort a modo de explicación. No tengo ni idea, mi señor. No tenía ni idea de que Dumbledore lo hubiera trasladado. Quizás solo se queda en casa, sugirió Severus, con una mezcla de incredulidad, sorpresa y asco ante la situación que traspasaba sus escudos, permitiendo a Voldemort ver lo que deseaba. Lucius, ¿has tenido suerte atravesando las barreras? Siseó Voldemort furioso. No, mi señor. Están a lo largo de toda la calle. Ni siquiera podemos acercarnos al número 4 de Privet Drive, dijo Lucius con pesar, pues su viaje a París se vio suspendido por esta citación. Crucio. Gruñó Voldemort furioso. Encuentra al mocoso. Lo haré, mi señor, prometió Lucius, ahuecando su mano sobre su labio sangrante y sintiéndose disgustado consigo mismo. Más te vale. Gruñó Voldemort. Severus, más te vale averiguar si han movido al mocoso, siseó, dirigiendo su ira hacia Severus. Por supuesto, mi señor, le aseguró Severus con fingida sumisión. Crucio. Gruñó Voldemort. Harry, tras quedar inconsciente por el hechizo que Malfoy le había lanzado, terminó uniendo sus mentes con las de Voldemort. Podía ver todo lo que sucedía, como a través de una neblina. Vio a Snape mintiéndole a Voldemort sin emoción sobre dónde estaba. Si le hubiera preocupado la lealtad de Snape, ésta se habría visto gravemente afectada en ese mismo instante. Se estremeció ante el dolor que sentían los mortífagos. Conocía muy bien el dolor de ese hechizo. Lo estaba sintiendo ahora mismo, mientras finalmente se liberaba de la mente de Voldemort y volvía en sí. Su cuerpo latía con él. Habría pensado que era la maldición Cruciatus si no hubiera oído el conjuro. No podía creer que Draco Malfoy le hubiera lanzado esa maldición. Claro, eran rivales. Claro, el rubio lo había lastimado antes, pero nunca a ese nivel. No podía moverse. Cada vez que lo intentaba, un dolor punzante lo atravesaba, un dolor que le llegaba hasta los nervios. Por desgracia para él, le gustara o no, estaba a punto de ser movido. Severus regresó a su mansión, temblando por las secuelas de la maldición. No estaba de muy buen humor, así que cuando vio a Potter tirado en el suelo holgazaneando, con las tareas que le había encomendado, la única tarea que le había encomendado, aún sin terminar, lo eligió para descargar su ira y frustración. Se acercó al chico con paso firme, una parte de él se alegraba de verlo volver a ser el mismo de antes y darle una razón para castigarlo. Otra parte estaba decepcionada con el chico, la que provenía de su amor por Lily. Lo agarró por los brazos con tanta fuerza que lo despertó. Severus estaba demasiado furioso como para ver lo débil y tembloroso que estaba. Prácticamente lo obligó a bajar a las mazmorras, donde usó su varita para abrir de golpe una puerta que conducía a una habitación que llevaba siglos sin usar. Arrojando al chico lejos de sí con asco, gruñó. Deja esta habitación impecable para cuando vuelva, o tu castigo será el doble de severo. Subió a su habitación pisando fuerte, con la furia a flor de piel.
Agradecido de estar solo, tomó las pociones adecuadas para contrarrestar los efectos de la maldición Cruciatus y se quitó la vestimenta de mortífago antes de meterse en la ducha. Permaneció allí 45 minutos, mientras se relajaba lentamente y dejaba que el dolor se desvaneciera por completo. Sus pociones eran realmente buenas, y nadie podía negarlo. Los efectos de la Cruciatus y el dolor habían desaparecido, aunque solo fuera temporalmente. Sabía que necesitaría tomar otra dosis pronto. Harry respiraba con dificultad, apoyado contra la pared. El corazón le estaba a punto de salirse de las costillas. Nunca había sentido tanto miedo en su vida, ni siquiera de pequeño. Estaba agonizando, y no entendía por qué Snape estaba tan enfadado con él, y tenía una habitación que limpiar, y no sabía cuándo volvería. Le tomó 3 intentos poder caminar con las piernas temblorosas, no estaba seguro de si era por el miedo o por el dolor. Con manos temblorosas, llenó un cubo y vertió desengrasante. La habitación estaba prácticamente vacía, solo 4 paredes, un techo y un suelo. Levantó el cubo del fregadero y lo llevó de vuelta a la habitación que le habían dicho que limpiara. Había sacado agua y reactivos de limpieza, así como un paño y un cepillo, del armario de suministros. Por desgracia, no pudo sujetar el cubo. Se le resbaló de las manos, derramando la mitad del agua al suelo. Lo agarró, temblando por completo, casi se arrastró hasta la esquina y empezó a fregar, aterrorizado de no terminar a tiempo. Cuando su tío estaba de ese humor, sabía que iba a sufrir un mundo de dolor. Solo sabía que Snape haría lo mismo. ¿Iba a ser crucificado por el simple hecho de que Snape había tenido que mentirle a Voldemort para protegerlo? Esperaba que no. Sin embargo, la idea de que sucediera lo hizo fregar el suelo con vigor. Todo su cuerpo temblaba de miedo. Las lágrimas le corrían por la cara sin parar. En la pequeña sala de la mazmorra solo se oía la respiración irregular de Harry, el fregado del cepillo y el chapoteo del agua. Bajo el asqueroso desastre negro, había un laminado de madera que parecía haber sido barnizado en algún momento. No estaba seguro de qué hora era, pero su estómago rugía levemente, y Harry no pudo evitar pensar, mientras fregaba frenéticamente el suelo, que probablemente era después de comer. Se había acostumbrado tanto a las comidas regulares que casi se le saltan las lágrimas al pensar en no volver a comer hasta Hogwarts. Harry solo quería parar. Tenía los brazos tan doloridos y débiles, y le dolía muchísimo, pero no podía. Tenía que terminar antes de que Snape volviera. La idea de que le aplicaran una crucio era suficiente para seguir trabajando. Snape podría usarla con él después de tener que mentirle a Voldemort, y a nadie le importaría. Nunca les importaba. Había logrado hacerlo casi todo cuando se puso rígido, todo su cuerpo se quedó rígido de miedo. Alguien venía. Snape, sin duda. No había terminado. De repente fue demasiado para Harry. Comenzó a tener un ataque de pánico y dificultad para respirar. Intentó controlar su respiración mientras seguía jadeando débilmente por el miedo. No podía dejar que Snape viera lo asustado que estaba mientras fregaba aún más el suelo. Era Harry Potter. Se suponía que era un héroe. Desagradable, malcriado y arrogante. Nadie podría verlo débil, o sabrían lo raro que era. Sabrían que no tenía ninguna posibilidad de salvarlos. No era estúpido. Cuando finalmente comprendieran que Voldemort había regresado, lo buscarían. Solo porque de alguna manera su madre y él habían logrado derrotar a Voldemort todos esos años atrás. A medida que los pasos se acercaban, caminaban más rápido. Harry perdió el conocimiento mientras puntos negros danzaban en su visión, incapaz de respirar por el miedo. Finalmente, Harry no supo nada más. Por fin se había liberado de las turbulentas emociones que lo habían perseguido durante la última semana. Por fin, libre una vez más del dolor de la maldición que Malfoy le había lanzado, por fin libre del dolor en los brazos donde Snape lo había agarrado. Y lo más importante, se había liberado del agotamiento y el miedo que parecían querer envolverlo y tragarlo por completo. Gracias por escuchar hasta el final, espero que les haya gustado, y si les gustó y quiere ver más de esta historia, los invito a suscribirse a mi canal. Sin más, nos vemos a la próxima. Adiós.